Hola, ¿qué tal? Sean de nuevo bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel Dolarte Georgia. El día de hoy veremos el capítulo 4 del libro Epistemología para principiantes de Nachmanovitch. Y en el capítulo cuarto, en particular, que se llama El nacimiento de la filosofía moderna. Bueno, en este capítulo lo que hace Nachmanovitch es hablar sobre los principales filósofos y hechos, y sobre todo aportaciones que hicieron, que dieron como consecuencia lo que ahora conocemos como modernidad. Por favor, quiero que ustedes hagan, a título personal, la tarea de investigar qué es la modernidad desde el punto de vista filosófico, que tiene que ver con aspectos económicos, políticos y sobre todo culturales. Una vez que hayan hecho esta pequeña investigación, podrán entender un poco más tanto este video como la lectura de Nachmanovitch. Bien, uno de los filósofos importantes de la Ilustración fue Descartes. Filósofo francés, René Descartes, nace en 1596. Esto es, él no nace la modernidad. Él es el filósofo que empieza a plantear los principales elementos y principalmente las preguntas que van a ir delineando la modernidad. Él no pretendía de ninguna manera, dice Nachmanovitch, ser el portavoz de la verdad. Buscaba una nueva fuente de legitimidad. Perdón, y esa fuente de legitimidad es el método, es decir, cómo llegamos a hacer ciertas cosas, cómo llegamos a un resultado. Eso es un método. Siempre nosotros recurrimos a un método. A veces el método es instintivo, como por ejemplo caminar. Ustedes chequen, por ejemplo, la forma en cómo caminan sus papás, sus hermanos, amigos, primos, etcétera. Y la forma en cómo caminan ustedes es algo metódico. Esto es, lo hacen siempre, todo el tiempo, de manera repetitiva, lo hacen igual. Bueno, pero también existe un método más, digamos, racional, es decir, un método que yo me establezco a priori, es decir, antes de realizar una acción, y digo, voy a realizar estos 4 pasos, uno después del otro, para llegar a cierto resultado. Entonces, para Descartes lo principal es el método. Eso es lo que le va a dar legitimidad al conocimiento. No solamente es el planteamiento, no es la afirmación, sino cómo llegaste a ese resultado, cómo llegaste a esa respuesta. Dice Descartes que la razón nos pertenece a todos. Eso es de manera primera. Pero si todos tienen la razón, entonces se puede generar un caos. Entonces hay que ver cómo podemos utilizar esa razón. Hay que dudar para buscar la certeza. Al final de cuentas, ese es el objetivo de todo este recorrido, tener la certeza del conocimiento, qué es lo que estamos diciendo y lo que decimos es la verdad. Dice Descartes, dudo, luego pienso, luego existo. Vamos a explicar esto poco a poco. Para Descartes dice que es importante dudar de todo se debe poner en tela de juicio, ¿sí? Excepto algo, y es que estoy dudando. Es como un juego de palabras, ¿no? Yo puedo dudar de todo, excepto de que estoy dudando. Y efectivamente, ¿no? En este momento estoy dudando. Entonces, eso no se puede poner en tela de juicio. La duda. Entonces, yo soy un ser pensante. Eso es irrefutable. ¿Por qué? Porque estoy dudando. Todos nosotros dudamos y por consiguiente somos entes pensantes. Tal vez esto les suene un poco absurdo, un poco trillado, ¿no? Y esto ya lo saben, todos somos racionales, pero para la época esto no era tan así. Se pensaba que incluso, por ejemplo, en el caso de lo que hoy conocemos como México, que era la Nueva España, las castas, ¿sí? Te determinaban qué tipo de actividad y de actitud tenías hacia la vida, ¿no? Entonces, se llegaba a pensar que no todos tenían la misma capacidad de pensar. Pero dice Descartes, todos, absolutamente eh, todos tenemos esa capacidad de pensar. Por consiguiente, es lo que a todos nos hace iguales. Lo que nadie puede dudar es que, sí, todos dudamos. Pero de todas formas, ¿cómo podemos nosotros pasar de la duda a la certeza? Y eso tiene que ver con un método, con un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que todos conocemos y que todos podemos entender y que por consiguiente nadie pone en tela de juicio? Esto es, las matemáticas. Para Descartes,
Las matemáticas son el lenguaje fundamental por el cual podemos nosotros comunicarnos. Y el objeto de estudio es la naturaleza. Ojo con esto. A partir de aquí, lo que está haciendo Descartes es plantear el tema principal y la respuesta incluso a muchas de las interrogantes que existían en ese momento y que incluso actualmente existen. La naturaleza. Hay que estudiar a la naturaleza. Ahí está la respuesta a muchas interrogantes que nosotros tenemos. ¿Y cómo vamos a estudiar la naturaleza? Bueno, con el lenguaje que acabamos de comentar. Las matemáticas. Desde entonces, ¿sí?, solo se toman en cuenta las cualidades mensurables, esto es, que se pueden medir para poder tener la certeza de las cosas. Fíjense, vamos a hablar de naturaleza y después vamos a hablar un poco sobre sociedad y por supuesto sobre economía. ¿Por qué digo que es importante este tema de la naturaleza? Bueno, pues porque nosotros como seres humanos pretendemos dominar, no necesariamente cambiar el clima, ¿no?, pero dominar los fenómenos naturales para poder vivir mejor. Y cuando me refiero a fenómenos naturales no me refiero a los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sino incluso, por ejemplo, fenómenos naturales como el frío, ¿no?, el aire. No lo puedo dominar totalmente, pero sí puedo construir cosas para poder cubrirme del frío. Puedo elaborar ropa para cubrirme del frío. Necesito entonces estudiar a la naturaleza, cómo se comporta para poder dominarla. Eso es ya hacer ciencia desde el punto de vista de la modernidad. ¿Sale? Desde entonces, por consiguiente se defendía que existía o que existe una forma en cómo poder dominar esta naturaleza. Ahora bien, hablemos un poco de las ciencias sociales, que es nuestro objeto de estudio. También nosotros, como científicos sociales, ustedes como futuros economistas, se preguntan cómo dominar esos fenómenos, ¿sí?, que a diario suceden a su alrededor y que, claro, tienen esta índole económica. Seguramente ya están pensando, no es cierto, sí, ya están pensando en la inflación, la tasa de interés, los precios, las crisis económicas, etcétera. Todo eso a mí me llama la atención, el precio de una acción, por ejemplo. ¿Cómo le hago? Bueno, para los pensadores de la ilustración, que al final de cuentas es la modernidad o el inicio de la modernidad, pensaban que la naturaleza, ¿sí?, es la respuesta también a eso. Y no es necesariamente los árboles o el viento o las nubes, sino que también los fenómenos sociales emergen de manera natural. Los precios son un fenómeno natural, no es artificial, es decir, no hay algo por encima de nosotros, por ejemplo Dios, que imponga los precios, que imponga las tasas de interés, ¿sí? Es algo natural. El hecho de que alguien tenga una necesidad de ir a ofrecer un producto y otra persona tenga una necesidad de ir a comprarlo, es algo natural y el precio también surge de manera natural, ¿sí? Esta argumentación la vamos a encontrar también en Adam Smith, en su obra clásica, La riqueza de las naciones. Lo natural. Bien, regresemos a Descartes. Para Descartes no solo es una cuestión de saber, sino de lograr la representación verdadera del mundo. Y esa representación precisamente es las matemáticas. Se debe evitar, dice él, la subjetividad a toda costa. La subjetividad es, digamos, nuestros sentimientos, ¿no? Hay que describir a la realidad tal cual es, sin sin anteponer nuestras cuestiones sentimentales, ¿no? A eso Descartes llamó racionalismo, es decir, esa capacidad de poder argumentar y de poder construir la realidad en nuestra mente sin que esa construcción mental tenga contradicciones internas. ¿Sale? Todas esas explicaciones que damos a la naturaleza, a la sociedad, etcétera, ¿sí?, no deben tener contradicciones internas. Entonces, lo importante es el racionalismo, la duda metódica. A este concepto de racionalismo, Locke y Hobbes, filósofos ingleses, le contrapusieron el empirismo. Ellos decían
que no es el racionalismo, sino el empirismo. Esto es, la experiencia es lo que da la legitimidad al conocimiento, cuando lo llevo a la aplicación. Es interesante, para mí, por ejemplo, que no necesariamente estos dos conceptos, estas dos visiones tengan que estar peleadas, ¿no? Aunque para la época sí lo fue así. Ustedes piensen un poco, ¿no? Realmente tienen que ser opuestas unas de otras, ¿no? Por ejemplo, las cualidades primarias existen en los casos mismos, en las cosas mismas, perdón, mientras que las secundarias existen en el sujeto. Esto es, yo puedo ver un objeto y este tiene sus propias cualidades, ¿sí? Pero las cualidades primarias, o sea, lo que él tiene, y las cualidades secundarias es cómo lo pienso. La pregunta es, ¿será que podemos pensar las cosas de manera distinta y éstas se nos reflejen en la mente de manera distinta? Parece que no. Hay filósofos que dicen que sí. En el proceso del conocimiento, dice Descartes, existen dos distinciones, lo que él llama el mundo físico y el pensamiento humano. Es decir, el mundo físico es la realidad que está ahí sin que nosotros la pensemos, y el pensamiento humano exactamente es eso, ¿no? ¿Cómo pensamos esa realidad? Desde aquí, entonces, Occidente propone su concepción de conocimiento, que es la que actualmente está imperando en casi todo el mundo, ¿no? El conocimiento está la realidad, y yo tengo aquí en la cabeza el proceso mental que llamo conocimiento. Después encontramos, por ejemplo, aportaciones como las de Newton, que que contribuye para darle fuerza a esto del naturalismo, ¿no? Busque por favor en internet cómo se llama la obra cumbre de Newton y seguramente van a encontrar la palabra naturalismo, porque esa era la corriente de esa época, ¿no? El naturalismo. Laplace, por ejemplo, retoma a Newton y publica su tratado de mecánica celeste, cómo se mueven todos los astros, ¿sí? Y lo traduce a las matemáticas. Las matemáticas entonces parecen ser un lenguaje exacto. Bueno, no parecen ser, es un lenguaje exacto. Y además es un lenguaje hermoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Según Laplace, el que acabamos de nombrar, todo lo que existe resulta de la composición de átomos que se mueven en el vacío. Todos somos átomos, somos energías que se mueven en el vacío. No fue hasta bien entrado el siglo XVIII que se aceptó, por ejemplo, el heliocentrismo. Por fin, desde lo que nosotros veíamos con los clásicos, ¿no? Con los filósofos griegos que se planteaban esto de quién gira alrededor de quién, hasta el siglo XVIII se aceptó, imagínense, después de mucho tiempo, que el mundo no es el centro del universo. Hom, por su parte, dividió el conocimiento en dos, el que se halla en las matemáticas y la lógica, y el que se deriva de la experiencia, que es lo que les decía yo hace rato. No necesariamente estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, tienen que estar peleadas. Las dos se complementan, tanto el de las matemáticas y la lógica como el de la experiencia. Esto es, yo puedo resolver una ecuación, bueno, no, yo puedo saber que 2 más 2 es 4, ¿no? Eso existe en mi cabeza, incluso me lo puedo memorizar. Así hacen los niños. Y después voy a la realidad y entonces digo, bueno, compro algo de 2 pesos y compro otra cosa de 2 pesos, entonces son 4 pesos, lo llevo a la práctica. Y si se dan cuenta, como que se queda más en la mente, ¿no? Y después ya puedo llegar a otro nivel de conocimiento matemático. Chequen ustedes, por ejemplo, su conocimiento sobre la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 es 3. Pero raíz cuadrada de 425 u 832 es muy difícil de sacar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo llevamos a la práctica, diría nuestro amigo Hom. Entonces, también hay falta ese conocimiento de la práctica, ¿no? Digo, y habrá gente que seguramente sí la resuelve rápido, ¿no? Porque tiene muy desarrollado el pensamiento matemático. Ambos son necesarios, ¿eh? No crean que solo el matemático o solo el práctico. Le da vital importancia entonces a la inducción, ¿no? Que es de lo particular a lo general. Este método también lo va a utilizar Adam Smith en La riqueza de las naciones. Esto lo van a ver un poco después ustedes a lo largo de su carrera.
Spinoza, por su parte, decía que el hombre es parte inseparable de la naturaleza. Es razón, es pasión, deseo. Es un fenómeno complejo. Por consiguiente, es difícil teorizar el comportamiento humano. Y ese va a ser el talón de Aquiles, pero a su vez el atractivo de las ciencias sociales. Desde las ciencias naturales y las ciencias exactas a las ciencias sociales se nos menoscaba y se nos dice que no somos ciencias porque nuestro conocimiento no es tan predictible como el de ellos, ¿no? Pero no por eso dejamos de ser ciencia, como acabamos de ver con Descartes. No es el conocimiento último lo que lo hace racional, sino el método. Y precisamente en economía tenemos métodos. Cuando ustedes pasen a materias como taller de economía, ahí van a ver eso de cómo nosotros tenemos métodos para obtener conocimiento de la realidad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el análisis de este capítulo y del libro de Nahmagnovich. Espero que estos videos hayan servido para que les surjan más dudas y más inquietudes. Sin otro particular, yo espero que me puedan ver en otro video. Así es que hasta la próxima. Adiós.